Estimados hermanos y hermanas de Reforma Visión, nos encontramos aquí con nuestra hermana Virginia Alvarado. Bienvenida, hermana, a Reforma Visión. Muchas gracias, hermano Santiago. Al cumplir 100 años de fidelidad en nuestra iglesia, queremos nos comparta sus experiencias de fe mediante su vida cristiana. Hermana, ¿a través de quién usted conoció este bello mensaje de la Reforma? Bueno, este mensaje maravilloso yo llegué a conocer a través de un hermano que ya no está en nuestro medio, que es el hermano Villará Gómez. El nombre no recuerdo muy bien de él, ya son ¿Y algunos más o años. menos en qué año fue? Yo llegué a conocer este mensaje en el año 1975. Fue una etapa muy difícil en la cual yo me encontraba. Por eso es que cuando nosotros le oramos y le agradecemos a Dios por todo cuanto Él nos da, tenemos que agradecerle porque Él nos trae de las tinieblas a su luz admirable. Así es. Yo me encontraba en una situación muy difícil, emocional y sentimental. Y cuando yo me encontraba un día escuchando una música, ya podemos ustedes imaginarse una música cuando uno está desilusionado del amor, se ha sido defraudado en su matrimonio con su esposo. Escuchaba yo una música así muy triste y yo estaba llorando. Cuando llega el hermano Villalá y me dice, hermanita, dice, no escuches esa música, porque esa te hace volver más triste y nunca te vas a olvidar lo que viviste en los tiempos pasados. Claro, yo cuando recordaba esa situación muy dolorosa y de angustia, mi piel se ponía como piel de gallina. Horrible, horrible. Es muy, muy horrible recordar cuando uno ha tenido una mala experiencia. Pero el hermano Gómez era una persona muy perseverante. Él siempre me visitaba. Yo tenía un taller de costura, que yo misma lo había arreglado. Yo ya era graduada en la monistería y yo sabía estar cosiendo ahí. Y él llegaba. Decía, hermanita, ¿me puedes permitir un momento de tu tiempo? Y claro que sí. Yo le atendía, él lo recibía. Y bueno, él cada vez me hablaba de las cosas del Señor, me enseñaba lo maravilloso que era conocer los caminos de Dios. Y bueno, yo poco a poco fui enamorándome de Jesús, ¿sabes? Pero yo tenía una gran lucha en mi hogar, porque yo vivía con mis padres. Y yo ya tenía a Jorge, mi primer hijo, estaba ya, tendría unos 2 años, tendría 2 años y medio, no recuerdo muy bien la edad de él, pero tenía un gran problema porque a mi padre no le gustaba. Cuando yo empecé ya a aceptarlos, a ir a la iglesia, el hermano él me llevaba a la iglesia los días sábados. Y yo, la primera vez cuando me fui a la iglesia, me gustó mucho, ¿sabes? Vi que la formalidad que había en la iglesia. ¿Cómo era la iglesia en ese tiempo? En ese tiempo, bueno, la iglesia, te digo, estructuralmente no era bonita. La infraestructura no era tan bonita, ¿ya? Bueno, te digo, el ambiente espiritual me gustó. Sí. No eran muchos hermanos, no eran. Y la primera impresión que yo me llevé, los hermanos, el hermano Riera y la hermana Digna eran director y secretaria de escuela sagrada. Sí, me gustaban mucho los cantos y yo seguía yendo y luego le invitaba a una otra hermana que tenía, le invitaba a ella y nos íbamos a la iglesia. Pero mi padre decía, ya te vas donde esos vagos, no tienen nada que hacer, pero yo seguía yendo, pero bueno, en ese tiempo te cuento que, claro, la iglesia era un campo misionero. Un campo misionero. Sí. Habían bastantes personas trabajando. No, era muy poco la membresía en Ecuador, muy poquitos. Te cuento que una vez hubo un congreso y en ese congreso, que era de todo el país, se llenó la iglesia de Torre Causana. Como el otro día, mira que no alcanzó para un encuentro juvenil.
y era de todo el país, se llenó la iglesia en un congreso. Pero yo llegué atrasada y estaba a lo último parada. Cuando a mi lado escuchaba una voz maravillosa, ¿sabes? Una voz que cantaba hermoso. Y luego yo me hice amiga de esta hermana, ¿y sabes quién era? ¿Cuál era? Era Berta Sandoya. Berta Sandoya. Sí. Desde ese entonces ella fue mi primera amiga y hermana en la iglesia. Y desde ese entonces nosotros nos llamamos de comadritas. ¿Sí? Porque ella pues nos cogimos mucha confianza, ella me contaba sus cosas y bueno, lo pasábamos muy bien. Bueno, pasémonos más adelante lo que es lo que era la organización del tiempo. La organización. Era un campo misionero. Cuando yo conocí el mensaje, habían pastores de Colombia. En ese entonces estaba dirigiendo la iglesia el hermano, ya no recuerdo. ¿Sixto? No. No recuerdo. Ellos eran venezolanos. A ver, eso. Sí, Hipólito Moreno. Hipólito El Moreno. pastor Hipólito Moreno con su esposa. Ellos, claro, eran muy lindos, muy linda gente. Enseñaban mucho lo que era la fe cristiana. Luego se fueron ellos y luego vino otro pastor, el pastor Miguel Leones, con su esposa. Entonces, en esa etapa, yo ya tenía ya como 2 años de haber conocido el mensaje. Yo le digo al pastor, y yo, bueno, ¿y cuándo a mí me bautizan? Porque yo tenía 2 años en la iglesia y no me bautizaban. Yo ahí, en ese entonces, recién llego a conocer lo que eran los principios de fe. Después de 2 años de haber asistido. Después de 2 años, me dice el pastor, pero tú tienes conocimiento de los principios de fe. Le digo, no, ¿qué es eso? Entonces el hermano dice, vamos a estudiar los principios de fe para que tú puedas bautizarte. En ese entonces el hermano Hugo Sánchez era jovencito, así como tú, y él entró a la iglesia como pastor. Y él fue mi instructor en los principios de fe. Él se iba a mi taller y él me enseñaba los principios de fe. Yo iba estudiando los principios de fe. Y te cuento que no fue necesario que me dijeran el pastor o el hermana, tiene que hacer esto o lo otro, no. ¿Y sabes por qué no me bautizaban? A ver, ¿y por qué no se bautizaban? Porque mi vestuario, claro, mis manguitas eran aquí cortitas y mi vestido era bajito de la rodilla. Y a pesar que yo ya había bajado, yo siempre usaba aquí a media rodilla y le había bajado a la rodilla. Entonces, cuando yo llegué a la Reforma Pro Salud, ahí está la doctrina de la doctrina completa, lo que es el vestuario, lo que es la alimentación. Entonces, yo hasta ahí conocí, supe que yo misma me examiné y dije, no, pues tengo que reformar mi vestido. Como yo soy modista, entonces yo misma hice mis arreglos de mi ropa, me arreglé. Ahora el problema estaba en la alimentación. Aunque yo, en toda mi vida, mis padres nunca fueron carnívoros. Por ahí de vez en cuando, pero comía de vez en cuando la carne. Entonces, hasta que un día, ¿sabes? Mi madre me manda una tremenda cacerola. A mí me gustaba siempre el caldo de esas politas que le decían la polla ronca. Esas politas que están a punto de poner huevo. Me encantaba ese caldo. Mi madre me manda una cacerola así. De polla ronca. De la polla ronca. Oye, yo dije, no, hasta ahora se acabó esto. Yo no me comí, ni lo probé. Dije, hasta aquí como carne, no más. Y lo dejé en un lado, no comí. Desde aquel entonces, gracias al Señor, ¿sabes? Hasta la edad que tengo ahora, nunca más volví a comer carne. Nunca más. Y con mi hijo, yo le dije a mi madre, mamá, le digo, si usted me quiere mandar mi alimento, porque yo vivía más arriba y yo tenía mi taller acá por la iglesia Isabel Herrera, no me mande carne. Entonces mi madre fue y me compró una sartén aparte
uno y aparte, ella me mandaba mi comida vegetariana. Qué bueno. Y la comida del sábado yo misma me preparaba, ¿sabes? Yo me hacía pura ensalada cruda. Y a Jorge tenía en ese tiempo como unos 5 añitos y a Jorge le encantaba la comida vegetariana. Comía una ensalada y arroz. Bueno, luego pues ya me aprobaron bautismo. ¡Qué alegría! ¿Y cómo se sentía en ese momento? Uy, ¿sabes? Que yo en ese entonces me dio una alegría cuando, hermana Virginia, te vamos a bautizar. Y fue el hermano Miguel Leones el que me bautizó en el mes de septiembre del año 77. Más o menos estamos hablando de... Como de 38, 39 años atrás. 29 años atrás. Disculpa que estoy resfriada. Bueno, de ahí para adelante, ya te puedes imaginar la vida cristiana. A veces son entre tropezones y levantones, pero le doy gracias al Señor, seguido adelante. Y bueno, la iglesia ha seguido adelante, y en ese entonces ya pues, ya la organización siguió adelante, siguieron viniendo más pastores de Colombia. Cuando el hermano Riera se había ido a Venezuela como colportor, y por allá le dieron un ungimiento de pastor, y de por allá pues estuvo por España, y de España lo mandaron a Ecuador. Cuando él regresó, ahí es cuando la iglesia, la Reforma aquí en Ecuador, dejó de ser campo misionero, y ya fue asociación. Pasó un tiempo que no recuerdo muy bien. Ahora, ¿cómo usted ve en la actualidad el movimiento de reforma? El movimiento de reforma en la actualidad ha sido siempre maravilloso y continúa siempre maravilloso. Es un gran progreso. Te cuento que desde entonces que el hermano Riera tomó la batuta aquí en el desarrollo de la obra, fue superando gradualmente la ha ido superando. Luego de ser campo misionero fue ya la asociación, y luego ya se formó la unión con las dos asociaciones. Y cuando estuvo el hermano Riera, yo recuerdo cuando yo conocí habría unos 60, 70 miembros, y luego creció tan rápido como 500 miembros. Estamos hablando de 500 miembros. Sí. A nivel unión. Sí. Ajá. A nivel ya de todo el país, de todas las asociaciones y a nivel de unión. Y las iglesias fueron creciendo, el mensaje fue expandiéndose a muchos lugares, y bueno, ahora podemos ver desde cuando fue la iglesia en Torres Causana. Luego en el año 2002 compramos el terreno aquí en la Ciudadela Reyes Vega. Reyes Vega. Y es ahora la iglesia que conocemos como Reyes Vega, ¿verdad? Sí. Te cuento que algunos hermanos que están ahora en la iglesia son testigos que nos tocó entrar abriendo trocha, porque esta ciudadela no estaba todavía poblada. Había solamente esa casita de la esquina. Y comenzamos, es que yo cuando veo semejante construcción, y digo, Señor, ¿cómo fue tan grande tu poder, tan grande tu misericordia y tan generosos los corazones desde aquel tiempo de nuestros hermanos? La disposición que tuvieron cada uno de nuestros hermanos para colaborar, fíjate, con el dinero y también con la mano de obra. Tanto recuerdo que cada vez se hacían las propuestas de promesas, y todos decían, yo pongo tanto, yo voy a poner esto, yo voy a poner lo otro. Y recuerdo que había un jovencito como el hermano Teófilo Palacios, flaquito que era, oye, y todo el mundo trabajaba. Y es que como líder el hermano Riera era pero bien parado, bien fuerte. Y él tomaba la batuta de la delantera, y los jóvenes casi se quebrantaban en el trabajo con él. Y decía el hermano Riera, oye hermana Virginia, ¿cómo te parece? Ahora sí construimos la casa pastoral. Claro, hermano, vamos haciendo, le decía. Claro, los hermanos colaboran.
Todos unidos podemos llegar. Hermano, y ¿en qué año? No recuerdo el año que terminamos, pero como que fue en el año 2005, ya hubieron bodas. Se terminó. Comenzó entonces La iglesia y fue un crecimiento la iglesia, que se llenó la iglesia. Éramos como 100 y pico de miembros. Son un rey, ¿ves? Son un rey, ¿verdad? Pero claro, ya durante todos esos años que estuvimos acá, la iglesia católica Osana quedó abandonada. Entonces ahora, eso quedó abandonado. Y claro, la gente decía, qué pena, la gente murmuraba, ¿por qué habíamos abandonado la primera iglesia en Ecuador? Tuvimos un grupo de hermanos. Bueno, te digo esto porque a través de los tiempos el Señor tiene la luz para sus hijos. Da la luz a sus hijos para que también despertemos. A veces nos encontramos un tanto dormidos espiritualmente. Te digo, un día yo estuve sentada en un rincón de una banca y yo dije, Señor, ¿yo qué hago aquí en este rincón? Señor, yo debo de hacer algo. En ese entonces ya el Señor me había dado a mi hermano de sangre, ya él era ya de la Reforma, ya había conocido también, se había venido a la iglesia. Estaba asistiendo. No, ya él ya era miembro. Ya era miembro. Tendría unos 2 años, a lo mejor de ser miembro. Entonces con él nos pusimos a estudiar el tema del año, lo que todo adventista debe de saber. Del año 1888. Es del año 1888. Hubo un pequeño sacudón en la iglesia. Fue un sacudón que hubo en la iglesia, ¿sabes? Sacudón fuerte. Fuerte fue, porque nosotros tuvimos que salir corriendo de aquí de la iglesia. Éramos 18 hermanos. A Torres Causana, ahora que a pedir a la dirección que queríamos abrir la iglesia de Torres Causana. Y la Torres Causana estaba hecho un horror. Pero gracias a Dios, el Señor nos ayudó, conseguimos el permiso, el hermano Riera, de que pudiéramos renovar la iglesia de Torres Causana. Estaban algunos hermanos que eran de bien buen arranque, ¿sabes? Y trabajamos muy fuertemente para que la iglesia sea remodelada, como la ves ahora. Se remodeló la iglesia de Torres Causana, se hizo la inauguración, bueno, ya hubo la paz. Dijo el hermano Riera, bueno, todos los que quieran irse a Torres Causana digan ahora, ¿quiénes se quieren ir? Dijeron unos hermanos, yo voy. Y bueno, fuimos como 22 miembros. 22 miembros. Sí. Y así la iglesia de Torres Causana volvió, porque ahí fue el semillero. Semillero de... Claro, del principio. Y volvió a crecer y a crecer. Y como ves, ahora Torres Causana tiene una hija. Y Reyes Vega ha crecido también. Porque tú, donde hay un semillero y tú no sacas ese semillero para sembrar en la cementera, ese semillero, ¿qué pasa? Se ahoga, se muere, no crece, no produce. Y nosotros estábamos ahí, como cuando los discípulos estaban en un solo sitio y el Señor les dijo, bueno, tienen que salir. Tienen que esparcirse. Tienen que esparcirse. Llevar el mensaje que tenía cada uno Eso, de ellos. fíjate. Entonces, Reyes Vega tiene Bella Vista. Bueno, estamos trabajando todos para el crecimiento de la iglesia. Entonces, y así como te puedo contar donde he crecido, yo donde conocí el mensaje de la Reforma y donde yo he crecido, he permanecido, gracias al Señor, con luchas y dificultades, porque la vida del cristiano es así. Porque entonces, ¿a dónde estaría que dice el Señor solamente los valientes heredarán el reino? O heredarán la corona. Hay que ser valiente. Ahora, aproximadamente la compra del terreno para la construcción de la iglesia fue en el año 1990 y la inauguración en el año 1995. Ahora que nuestra iglesia cumple 100 años de fidelidad, ¿qué mensaje daría hoy usted a los nuevos conversos y hermanos en general? Bueno, es muy importante recordar el pasaje de la palabra de Dios que dice que las historias fueron escritas para experiencia nuestra, para que nosotros aprendamos. Ahora, esta pequeña experiencia que yo les he podido contar, aunque yo sé que muchas cosas
se pueden haber pasado porque no puedo recordar todo al pie de la letra. Mi mensaje sería para nuestros nuevos conversos, nuestros hermanos que están en la actualidad, sería mirar un retroceso hacia atrás, el esfuerzo, la fe, la fidelidad hacia Dios. Y siempre hay que pedir a Dios de que tome nuestros corazones, porque el Señor mira nuestro corazón y siempre hay que tener un corazón dispuesto, un corazón generoso, un corazón que no, hablando de generosidad para el progreso de la obra, ya sea infraestructura, ya sea espiritual. Se puede decir que así es la realidad, que el aspecto económico es muy importante. Y les puedo yo contar una experiencia maravillosa que el Señor a mí me ha dado. Porque en una etapa de mi vida, que yo me quedé sola, cuando ya me faltó mi esposo, el hermano Ardil, el padre de mis hijas, yo recordé la experiencia de este profeta que miró a la pared y le pidió a Dios 15 años más de vida. Entonces yo miré, estuve en la cocina y dije, Señor, solo te ruego que me des fuerza y valor para trabajar, para que yo no sea carga para mi familia ni para la iglesia. Y eso es grande y maravilloso cuando uno pide de corazón a Dios las cosas que el Señor te concede. Te digo que Dios me dio la fuerza, Dios me dio sabiduría y entendimiento para salir adelante con mis hijos y también apoyar en la obra. Porque no hay cosa más grande y maravillosa saber que ese granito de arena que tú puedes dar sirve para el progreso de la obra. No hay cosa más grande y maravillosa saber que ese deber bíblico, que son lo que pertenece a Dios, dárselo a Dios, porque sabemos que dice el Señor, el obrero es digno de su alimento. Y si no somos fieles en ese aspecto, ¿cómo puede ser predicado el Evangelio? Y eso sí te puedo decir que el Señor me dio fuerza para trabajar, para apoyar en la obra. Y me da mucha alegría, ¿sabes? Mucha alegría y gozo. Y yo no sé, no hay palabra con que yo pueda agradecer a Dios esa bendición, esas bendiciones tan grandes que Dios me ha dado a mí. Y es por eso que mi mensaje para mis hermanos, para los que lleguen al conocimiento de la palabra de Dios, es que se muestren a Dios sinceramente y le sirvan de todo corazón y sean hermanos sinceros. Y cuando hay sinceridad, la unión hace la fuerza. Y todo es para la honra y gloria del Señor Jesús. Amén. 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 Agradecemos a nuestra hermana por su muy cordialmente experiencia que nos ha contado a través de su trayectoria, de su vida cristiana.